acción del precio. Para muchos y para casi todos, lo más importante dentro del análisis técnico, porque nos ayuda a establecer parámetros y renglones en función de soportes y resistencia entre mínimos y máximos sobre los cuales va a oscilar el precio. Lo primero que tenemos que identificar son soportes y resistencias. En segundo, el periodo de negociación entre compradores y vendedores, el marco de tiempo como tal entre los cuales se va a suceder la transferencia de poder, y eso nos va a ayudar a nosotros a evitar manipulaciones del mercado o a abrir posiciones que no sean realistas. Es decir, fíjense, si nosotros aquí tenemos, esto es una acción del precio de un activo cualquiera, nosotros podemos determinar que este es el mínimo. Básicamente nosotros señalamos el mínimo aquí, donde hubo una ruptura del precio, aquí hubo una lateralización, pero aquí nosotros hemos fijado el mínimo a modo de ejemplo, y aquí colocamos nuestro primer soporte. Y aquí arriba, en ese marco temporal, imaginémonos que esto es un marco temporal de un año, una tendencia principal, allá arriba donde tocó el precio y tuvo un retroceso, vamos a colocar nuestra línea de resistencia, que tenemos aquí el soporte y la resistencia. Y es sobre este renglón, sobre este rango entre el piso y el techo, que el precio va a estar oscilando. Solemos colocar el promedio del 50%, que es la mitad, el soporte entre el promedio, perdón, entre el soporte y la resistencia. ¿Por qué? Porque nos da un valor referencial del promedio del mismo. Fíjense que aquí colocándolo, nosotros colocamos aquí el soporte en $44 y la resistencia casi en $400 y el promedio un poco como a la mitad, ¿no? 236, básicamente es aquí donde el precio tocó, hizo piso, luego subió y está buscando tocar nuevamente. La acción del precio, o lo que es conocido como el price action, lo que nos invita es a enmarcar el precio en un rango de movimiento. Aquí en una resistencia, aquí en un soporte y luego determinando una línea de promedio. La primera vez que yo vi esto fue en Trading en la Zona. Mark Douglas habla de que el precio, para que las probabilidades de éxito de tu trading sean cada vez mayores, trata de determinar o encerrar el precio entre una línea de soporte y de resistencia. Y todo lo que haga allí mismo busca la tendencia dentro del cual. Es una manera muy práctica y muy valiosa de poder trabajar dentro de un rango real de probabilidades, ¿no? Si nosotros sabemos que el precio ha llegado al techo y el techo no lo logra rebasar, es muy probable de que él vaya hacia abajo, hacia el promedio o hacia el soporte. Por lo tanto, es ideal para abrir un corto, no un largo, porque ya nos dimos cuenta, primero, que el largo ya lo dio con muchísima fuerza. Nos perdimos ese largo. El precio, recuerden que va a ser un pullback, va a ser una pequeña corrección, y él o va a seguir hacia abajo o pudiese seguir hacia arriba, pero teniendo como un objetivo claro y real la misma zona de resistencia. Es enmarcar al edificio. Si el edificio tiene 3 pisos, bueno, subir y bajar las escaleras del primero al tercero. Así de sencillo. No buscar subir hasta una quinta planta porque no la tiene. O por lo momento el precio no nos ha marcado de que hay algo más arriba, que el precio puede proyectarse. Cuando lo haga, la resistencia la vamos a subir hacia ese nivel. Pero de momento es lo más realista que puede hacer. Por eso es que el price action o la acción del precio es tan útil, porque nos da un marco de referencia del mínimo y del máximo según lo que ya ha hecho el precio. Y el price action no es más que enseñarnos que lo que el precio hizo en el pasado muy probablemente lo va a hacer en el futuro. Si en el pasado él partió desde 44 y llegó a 400, no nos extrañemos de que él pueda regresar hacia los 200 y tanto, que es el 50% del camino recorrido, o incluso hacia los $44. Puede tener un desplome, claro que sí. Hay activos que se mueven en rango total. El rango total es que él tenga la capacidad de moverse hacia el soporte y a la resistencia de una manera
no sencilla, pero una manera muy pragmática, o sea, de una manera real que sí lo haga o sí lo pueda hacer. Los pasos para crear un price action dentro del análisis técnico como una de las técnicas depuradas y este, muy útil para poder hacer un análisis técnico adecuado, bueno, es fijar un mínimo, un máximo y un mínimo y el promedio dentro de esa temporalidad, y luego en la medida de que nosotros vamos haciendo análisis en temporalidades anteriores, inferiores o menores, podemos igual aplicar esa misma técnica para distintos marcos de tiempo. Ya sea que lo vayas a hacer en scalping, lo vas a hacer en un mes, si vas a hacer swing trading, que lo hagas en semanas, y yo voy a hacer aquí como una especie de ejemplo para que vean cómo se ve eso. Fíjense. Importante para hacer una acción del precio adecuada, nos vamos a venir a la temporalidad de un año. En esa temporalidad de un año nosotros vamos a fijar aquí una línea horizontal en el máximo que ha alcanzado el precio y podemos volver a hacerlo aquí en el mínimo que ha alcanzado el precio. Ya nosotros vemos que el activo tiene un rango que va entre, en este caso, que es un índice bursátil, entre los 3.730 puntos del índice y los 4.756. ¿Para qué nos sirve esto? Para operar la tendencia o para operar el precio de un activo que replique este índice dentro de este rango. Dentro de este rango, vamos a estar moviéndonos dentro de este rango. Ahora a esto le podemos añadir una herramienta de mayor utilidad como es el promedio. Sí, el promedio básicamente es ubicar aquí un poco la mitad entre el soporte y la resistencia. Recuerden que esta línea que nosotros tenemos aquí es lo que conocemos como la línea de soporte, el piso del edificio, y esta que está aquí es la línea de resistencia del edificio, y este es el promedio, el 50%. Ahora, eso lo podemos hacer en distintas temporalidades, ¿cómo no? Podemos incluso bajarlo a un mes, y fíjense que ya ahí yo tengo una información estadística de una tendencia mayor. Yo las respeto y lo que hago es que voy a hacer el price action de la temporalidad a la cual yo estoy haciendo el análisis. Aquí fijo el mínimo, aquí fijo el máximo y ahí yo tengo un parámetro muy importante y aquí puedo fijar el promedio. Fíjense que el promedio va a hacer que coincida con distintos movimientos que en el pasado hizo que el precio coincida en esos niveles, a esos niveles, ¿no? Aquí lo tenemos más puro. Por cada marco de tiempo ubico el soporte, ubico la resistencia, es decir, los mínimos, los máximos y el promedio o el movimiento del 50%.